Bien, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase de historia en esta modalidad virtual de la PREP. En esta semana lo que vamos a ver el día de hoy va a ser básicamente la historia europea del siglo XIX hasta la Gran Guerra, la madre de todas las guerras, que va a ser precisamente la Primera Guerra Mundial. Cómo es que a lo largo del siglo XIX vamos a tener una serie de coyunturas políticas, económicas y sociales que van a ir perfilando a las principales potencias industriales, sobre todo europeas, para que vayan amasando una gran cantidad de fortuna, una gran cantidad de poder, una gran cantidad de colonias, sobre todo en esta nueva expansión de Europa al mundo. Si bien es cierto, ya en el siglo, desde finales del siglo XV y todo el siglo XVI y XVII, Europa se empieza a expandir a otras partes del mundo, sobre todo América, es en el siglo XIX en donde ya con potencias plenamente industrializadas se produce un fenómeno de expansión europea que va a ser conocido como imperialismo. Aquí ya Europa se termina de imponer económica y políticamente y culturalmente también en buena parte del mundo, llegando a tomar posesión de amplios territorios en África, en Asia, en Oceanía. Si bien es cierto, aquí habíamos pasado por un proceso de independencia que lo vamos a ver la próxima clase, eh, sin ninguna duda, esta parte del mundo, América Latina, también va a sufrir este proceso imperialista, sobre todo con la intervención de las potencias capitalistas industriales, en el caso, como va a ser el caso de Gran Bretaña y luego de los Estados Unidos, que van a tener también a través de este proceso de imperialismo una gran injerencia sobre la política y la economía de nuestros países, en América Latina en general. Pues bien, vamos a ver entonces cómo es que el siglo XIX va a ir transformando eh, la situación política y social de Europa y después cómo se expande al mundo. Y vamos a ver precisamente también cómo en Europa surgen una serie de planteamientos, una serie de ideas, de visiones de cómo se debe estructurar la sociedad, la política y la economía, expresado en lo que va a ser conocida como ideologías. La mayor parte del debate político actual, cómo se debe organizar una sociedad, un determinado país, cuáles deben ser sus estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, tienen una tendencia hacia lo que nace en Occidente, que va a ser precisamente estas ideologías. En la actualidad, eh, por ejemplo, en nuestro país tenemos una tendencia a dividir a los políticos entre políticos de izquierda, políticos de derecha. Se habla mucho de la ideología de determinados políticos, de determinados grupos políticos, de determinados sectores. Pero, ¿qué es la ideología? La ideología es básicamente un grupo de principios sobre los cuales se establecen cómo se debe organizar una sociedad. Principios básicos, principios rectores en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Cómo es que una sociedad debe ir estructurándose, cómo se deben relacionar los miembros de esta sociedad. Y en el siglo XIX, precisamente, producto de los cambios vertiginosos que se está viviendo en Europa, sobre todo después de la primera revolución industrial y después de la Revolución Francesa, van a surgir diferentes formas de entender y estructurar la sociedad. Estas formas se van a conocer como precisamente ideologías. Entonces, en Europa van a nacer varias ideologías con sus respectivas propuestas de cómo organizarse dentro de estos países que están sufriendo grandes cambios a inicios del siglo XIX. Recuerden que desde el siglo XVIII se han venido las grandes revoluciones, Revolución Francesa, Revolución Industrial, se están viendo grandes y acelerados cambios en la manera de producir dentro de Europa. Estas ideologías van a irse estructurando a lo largo del siglo XIX y también van a formar una gran base para los procesos revolucionarios que vamos a tener a lo largo de este siglo XIX también. Por ejemplo, lo que vamos a ver en un momento, que van a ser las revoluciones burguesas. Pero empecemos precisamente por estas ideologías del siglo XIX, que muchas de ellas se mantienen incluso hasta
el día de hoy. Muchas de estas ideologías han marcado el ritmo de la historia reciente de la humanidad. Estamos hablando del siglo XX y en el siglo XXI todavía se mantienen estas ideologías, con algunos añadidos, con algunos ajustes, pero se mantienen muchos de estos principios ideológicos en nuestras sociedades. Empecemos entonces por la primera ideología del siglo XIX que nace precisamente en el contexto de este proceso revolucionario impulsado por la burguesía, este contexto revolucionario que se inicia precisamente hacia finales del siglo XVIII de la mano de los franceses con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ya lo hemos visto, se influye mucho del proceso de independencia norteamericana. De hecho, los norteamericanos también van a estructurarse en torno a estos principios liberales. Pero en el continente europeo va a ser la Revolución Francesa la que va a tratar de expandir los principios liberales hacia diferentes países. Ni qué decir durante la fase imperial, por ejemplo, durante la fase imperial del Imperio Napoleónico, Napoleón lo que buscaba era expandir la ideología liberal, obviamente a través de la guerra y a través de la conquista militar, por ejemplo. El liberalismo entonces nace en el siglo XIX como tal, herederos prácticamente del pensamiento político anterior, de la Ilustración. Varios de los principios de la Ilustración van a ser recogidos por el liberalismo. El liberalismo se va a sustentar en torno a el principio de la razón y sobre todo la defensa de la libertad. Los liberales, y de ahí viene el nombre, van a abogar por las libertades individuales y los derechos individuales que cada persona tiene dentro de una determinada sociedad. El liberalismo va a abogar entonces por la libertad de expresión, va a abogar por la libertad de imprenta, por la libertad religiosa, va a abogar por la separación de poderes, por ejemplo, dentro del Estado, y una serie de principios que ya lo hemos visto en la Ilustración. En el campo político, precisamente, el liberalismo del siglo XIX va a estar marcado por la lucha en contra de las monarquías absolutas. Como ustedes recordarán, luego de la derrota de Napoleón se produce la creación de la Santa Alianza. La Santa Alianza había devuelto prácticamente los diferentes países que habían sido conquistados por Napoleón a sus antiguas casas gobernantes, es decir, a sus soberanos, y trataban de mantener precisamente estos soberanos en el poder. Precisamente los liberales van a buscar acabar con esta forma de gobierno absolutista y en mayor medida lo van a lograr. Por ejemplo, en Francia, a pesar de que se reinstauran los Borbones, va a existir una monarquía parlamentaria con una constitución. ¿Por qué? Porque en Francia había ya toda una corriente revolucionaria en torno al liberalismo que buscaba evitar que el absolutismo se reinstaure dentro de Francia. Los liberales van a estar precisamente en contra de las monarquías absolutas. Va a ser uno de sus principales blancos de crítica, todos aquellos que abogaban por la reimposición del absolutismo. Por ejemplo, en España, ya hemos visto en la clase pasada, hablábamos de la crisis española. En España va a haber una fuerte corriente liberal en torno a las Cortes de Cádiz. Cuando España, los españoles terminan ganándole la guerra de independencia española a los franceses, el monarca Fernando VII vuelve y va a haber una gran presión de los liberales por hacer que Fernando VII reconozca la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque en un principio varios partidarios de Fernando VII buscaban que se restaure el absolutismo. Si bien es cierto, Fernando VII llega y falta su palabra porque reinstaura el absolutismo, van a haber una serie de movimientos políticos dentro de ellos en el año de 1820. Se va a producir, por ejemplo, la rebelión del general del Riego, de corte liberal, que va a obligar a que Fernando VII reconozca la Constitución de Cádiz y de esta manera España se convierte en una monarquía, sí, pero una monarquía constitucional. Lo que se llama el trienio liberal y es todo parte de la historia española. Pero, por ejemplo, aquí vemos un conflicto entre liberales y monarcas absolutistas o monárquicos absolutistas, ya que durante este periodo el principal blanco de crítica del liberalismo van a ser las monarquías absolutas. Como ya les había mencionado, en lo político
El liberalismo habla de la libertad individual e igualdad. Dentro del sistema liberal, todos son iguales ante la ley. No importa si eres rico, si eres pobre, no importa si has nacido en una casa noble o has nacido en una casa de menor jerarquía, todos son iguales ante la ley y todos son posibles de recibir algún tipo de juicio, demanda, sin importar su origen, posición social o condición económica. La igualdad es fundamental dentro del liberalismo para que un individuo pueda asegurarse el éxito, pueda asegurarse el progreso. Nadie puede coactar tu libertad individual. Dentro del liberalismo, cada individuo tiene la facultad de elegir el gobierno, tiene la facultad de elegir y ser elegido. Es decir, dentro del sistema liberal, la participación política es libre. Tú puedes elegir a quiénes van a ser tus representantes, puedes elegir quiénes van a ser los que gobiernen en tu representación, y de la misma manera tú, si deseas, puedes participar dentro del juego político y puedes, dentro del liberalismo, ojo, todo esto es en teoría, evidentemente, tú puedes participar dentro del juego político y convertirte en un candidato que represente las aspiraciones de algún determinado sector de la sociedad. De la misma manera que hay libertad de elegir y de ser elegido, hay la libertad de expresión. Dentro del liberalismo, la libertad de expresión es fundamental. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión permite a cada uno de los individuos que viven dentro de este sistema poder, valga la redundancia, expresarse si es que consideran que algo está mal. La libertad de expresión es fundamental ya que permite la crítica, permite precisamente que se pueda hacer notar algún tipo de cuestión que no vaya de acorde a los intereses de todo, de la sociedad. Cada uno de los individuos que viven dentro del sistema liberal tiene esta facultad de poder expresarse. Y nadie puede precisamente atentar en contra de esta libertad de expresión. Ahora bien, la libertad de expresión no implica el libertinaje. ¿Por qué? Porque tu libertad y tus derechos dentro del sistema liberal acaban cuando empiezan la libertad y los derechos de los demás individuos del sistema liberal. Es decir, si bien es cierto, existe la libertad de expresión no te faculta para atentar contra la libertad y los derechos de otro individuo dentro del sistema liberal, ya que como ustedes verán dentro del liberalismo, se protege mucho al individuo. El individuo es el esquema fundamental dentro del sistema liberal. Todos estos derechos que establece el sistema liberal lo hace para proteger los derechos del individuo. Hay libertad religiosa. Al liberal le importa muy poco de qué religión seas. Al liberal le importa muy poco si eres cristiano protestante, o si eres cristiano católico, o si eres judío, o si eres mormón, o si eres musulmán, o si eres hindú, o si eres budista, o si eres satánico, o adoras al dios del espagueti, o crees en los extraterrestres y demás. Al liberalismo le importa muy poco eso. ¿Por qué? Porque los liberales consideran que la religión es una cuestión absolutamente personal e interna. La religión es una cuestión individual de cada persona. Por lo tanto, sin importar la religión que se profese, al liberal no le va a importar cuál sea tu Dios. ¿Por qué? Porque básicamente dentro del liberalismo, cada individuo tiene el derecho de poder elegir o no elegir la religión que prefiere. De la misma manera, dentro del liberalismo se habla de la libertad de asociación. Asociación en todos los sentidos, para el plano económico, para el plano político, para el plano social. Dentro del liberalismo, los individuos son libres de asociarse entre ellos y nadie puede impedir este tipo de asociaciones. Son libres de asociarse entre ellos para poder obtener algún tipo de beneficio. Nuevamente, siempre y cuando esta asociación no atente contra los derechos individuales de los demás individuos dentro del sistema liberal. Es decir, todos estos derechos dentro del liberalismo no te da permiso para o no te da la justificación para atentar contra los derechos individuales
de terceros o de otras personas. Bien, el liberalismo también va a defender profundamente el derecho a la propiedad privada. Según los liberales, cada individuo tiene la facultad de poder poseer algo que le permita alcanzar algún tipo de desarrollo para poder alcanzar el tan ansiado progreso. Esta propiedad que cada individuo debe de tener se conoce como propiedad privada. Es a través de la propiedad privada que un individuo puede desarrollarse de manera plena dentro del sistema liberal. De hecho, la propiedad privada es fundamental para poder alcanzar mayores niveles de felicidad, progreso y desarrollo. Cualquier cosa es una propiedad privada. Cualquier cosa que te pertenezca es tu propiedad privada. Y precisamente la propiedad privada es fundamental dentro del esquema liberal que está muy ligado y es muy favorable al sistema de producción capitalista. La propiedad privada puede ser desde tus zapatos, tus medias, tus pantalones, tus juguetes, tu computadora, hasta una fábrica, una empresa, dinero. Todo esto se configura como propiedad privada, aquello que se considera como tuyo y que los demás miembros de la sociedad consideran como tuyo. La propiedad privada entonces va a ser un esquema fundamental y una defensa férrea precisamente del esquema liberal. De la misma manera que dentro del esquema liberal se defiende la propiedad privada, se defiende también la soberanía, se defiende también el libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Dentro del esquema liberal, como lo hemos visto también, por ejemplo, bueno, no lo vimos, pero Adam Smith ya lo mencionaba, los liberales hablan de que el mercado se debe regular de manera autónoma y libre y de que no debe haber ningún tipo de injerencia, ni estatal, ni de ningún otro orden que impida que el mercado se desarrolle en plena libertad. Según los liberales, el mercado en completa libertad se autorregula según la ley de la famosa oferta y demanda. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que sucede cuando aumenta la oferta de un producto? ¿Qué es lo que sucede cuando, con el precio de este producto? ¿Qué es lo que sucede cuando aumenta la oferta de un producto? ¿Qué es lo que pasa con el precio? ¿Aumenta o disminuye? Les pregunto a ustedes. Para ver más o menos cómo es que supuestamente el mercado se regula. Por ejemplo, si hay un montón de, por ejemplo, el precio baja, evidentemente. Una historia, por ejemplo, hace tiempo se puso de moda los famosos spinners y toda la gente estaba, todos los niños estaban locos por comprar precisamente los spinners. Era una época en donde había mucha demanda de spinners y por eso los precios de estos juguetes estaban pero por las nubes. Un señor compró un lote de miles de spinners con la esperanza de venderlo, de venderlo en precios altos y así poder ganar una gran cantidad de dinero. Sin embargo, llega un punto en donde el mercado se sobresaturó de spinners y la oferta sobrepasó la demanda. ¿Y qué es lo que pasó? El precio de los spinners bajó. Entonces, este señor se quedó con miles de spinners que ya no valían nada. ¿Por qué? Porque simplemente la la demanda de spinners había empezado a caer y había una gran cantidad de spinners, es decir, una gran cantidad de oferta de spinners, e hicieron que el precio se vaya a la baja y este señor lamentablemente perdió toda su inversión sin poder recuperarlo. Ahora bien, sucede lo contrario, que es lo que pasa cuando aumenta la oferta de un producto, el precio de la demanda de un producto, el precio de este producto sube. Si no, miren lo que pasó durante la pandemia, unas mascarillas que en tiempo regular costaban no más de 50 céntimos, llegaron a valer hasta 2 soles, 5 soles dentro de los tiempos más feos de la pandemia. ¿Por qué? Porque básicamente la demanda de mascarillas aumentó tanto y como nuestro sistema económico se rige dentro de un sistema liberal, el Estado no podía intervenir dentro de este aumento excesivo de los precios de las mascarillas, que hicieron que pues estas mascarillas se vayan por las nubes. Lo mismo pasó con el oxígeno, por ejemplo, como ustedes recordarán durante las épocas más feas de la pandemia. La demanda de oxígeno fue tan alta que
los precios de los balones de oxígeno llegaron a costear una gran cantidad de dinero, haciendo que solo la gente que podía costearlo, pues, pudiera acceder a este tipo de elementos de primera necesidad. Pero eso es el libre mercado. El libre mercado se rige en torno a la ley de la oferta y la demanda. Y como dentro del sistema liberal no puede haber ningún tipo de intervención de ningún tipo, bueno, no puede haber ningún tipo de intervención, pues básicamente el Estado no puede intervenir. Simplemente los precios se regulan solos. Esta es la ley de la oferta y la demanda, el librecambismo dentro del sistema liberal. Pues bien, estos serían básicamente... otro principio importante que ahí justo venía a señalar. La soberanía nacional es el territorio que una nación tiene bajo su jurisdicción. Y la soberanía popular es el poder que tiene el pueblo dentro de una determinada nación. Por ejemplo, dentro del sistema liberal existe la soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular? Pues básicamente se inspira en el famoso contrato social. Es decir, la nación no le pertenece a una casa gobernante, a un presidente, a un partido político, no. La nación la conforman la totalidad de los miembros que integran esta nación. Es decir, la totalidad de los individuos que integran esta nación, ahí descansa la soberanía popular o el poder. El poder emana del pueblo. Nosotros, dentro del sistema liberal, en realidad, en teoría, tenemos el poder. ¿Por qué? Porque nosotros, cada 5 años, elegimos a nuestros representantes. Estos representantes gobiernan no porque un Dios le dijo, o no por una tradición, o no por algún otro motivo. Estas personas, dentro de un sistema liberal, gobiernan porque el pueblo los ha elegido a través de diferentes métodos, como la democracia, por ejemplo. A través de las elecciones, nosotros elegimos a nuestro gobernante. Cada uno de nosotros tenemos, o en cada uno de nosotros reside la soberanía popular, al ser miembros integrantes de esta sociedad. Dentro del sistema liberal, al ser miembros integrantes de la sociedad, tenemos poder. Poder para poder elegir o hacer una determinada apuesta por un determinado representante político, que en teoría va a gobernar por y para nosotros. ¿Por qué? Nosotros lo elegimos. En teoría, este representante debe llevar nuestras demandas hacia ámbitos de poder. ¿Para qué? Para que en estos ámbitos de poder, dentro del juego de la política, se puedan precisamente resolver nuestros problemas. Porque como ustedes recordarán, dentro del contrato social, todos no se pueden gobernar entre todos, así que cedemos parte de nuestra soberanía a un grupo gobernante para que ellos gobiernen, no porque alguien les dijo, sino gobiernen por y para nosotros. Nosotros elegimos a nuestros representantes. El poder viene del pueblo. Esto es real, esto no es solo un dicho o una arenga que se dice por decirlo así. Este dicho de que el poder emana del pueblo viene de un proceso revolucionario que inició con la Revolución Francesa y que lo estamos viendo durante este proceso. Ahora bien, el liberalismo en sus inicios fue un modelo, fue una ideología abiertamente revolucionaria. ¿Por qué? Por principios como este, como que el poder emana del pueblo, que iba en contra, abiertamente en contra de las monarquías absolutas que justificaban su poder en torno a una tradición, en torno a la religión y en torno a otro tipo de principios. El liberalismo no, el liberalismo mataba con esto, de hecho por eso se sigue con la tradición de la Ilustración. El liberalismo acaba con esto, el liberalismo dice no, tú eres rey no porque un dios lo decidió, o porque el destino lo decidió, o porque la tradición lo decidió, no. Tú eres rey porque en algún momento dado la gente del pueblo decidió sacrificar parte de su soberanía para que tú los gobiernes por y para el pueblo, es decir, en nombre del pueblo, porque el poder emana del pueblo. Esto quiere decir la soberanía popular. En teoría, nosotros cedemos parte de nuestra soberanía a un grupo de representantes políticos para que ellos gobiernen por y para nosotros. Entonces, nosotros estamos en el pleno derecho de exigirle a nuestros representantes que gobiernen por y para nosotros.
En teoría, cada 5 años, como el Perú se estructura dentro de un sistema de ideología liberal, porque nuestro sistema político, económico y social es de tipo liberal, cada 5 años nosotros elegimos a nuestros representantes. Y por eso es importante ver a quiénes elegimos, tanto para el Congreso como para el Poder Ejecutivo, porque en teoría estas personas que elegimos van a gobernar para nosotros y van a tratar de satisfacer nuestras necesidades y resolver nuestros problemas. Eso quiere decir la soberanía popular. Por ejemplo, y la nación la compone la totalidad de los miembros integrantes de una nación. Pues bien, entonces, para recapitular, el sistema liberal se basa en torno a la libertad individual, la igualdad jurídica, la soberanía popular, el librecambismo, es decir, el libre mercado, y el respeto irrestricto por la propiedad privada. Ahora bien, todos estos derechos que hemos mencionado dentro del sistema liberal, ¿cómo es que se van a defender? Es decir, ¿qué institución es la encargada de defender todos estos derechos de los que hemos hablado? ¿Por qué? Porque pasa que, por ejemplo, hay personas que no respetan los derechos individuales de las demás personas. ¿Quién es el que se encarga de evitar que esto suceda o de castigar a los individuos que no respeten los derechos individuales dentro del liberalismo? ¿Qué institución se encarga de eso? De defender tu propiedad privada, de defender tu derecho a la libre expresión, de defender tu derecho a la libertad individual, de defender tu derecho a la igualdad jurídica. ¿Quién se encarga de defender incluso el libre mercado? ¿Quién se encarga de hacer la defensa de estos principios que hemos hablado dentro del sistema liberal? Que va a ser también importante dentro de este esquema de gobierno, dentro de esta ideología. Por ejemplo, si a ustedes les robaran un celular, ¿ustedes ante quién irían a denunciar este robo? Como verán, su celular es su propiedad privada. Hay un individuo que está atentando en contra de su derecho de tener, en contra de su derecho de propiedad privada, porque obviamente le está sustrayendo su propiedad privada, que vendría a ser su celular. ¿Ustedes ante quién denunciarían este robo? ¿Quién es el encargado de que quién es el encargado de defenderlos a ustedes frente a este atentado? Obviamente todo eso es en teoría, de ahí ya que funcione o no funcione es otra cosa, pero en teoría, ¿quién es el encargado de defenderlos a ustedes frente a este tipo de agresiones? La policía, por ejemplo. Y la policía pertenece a ¿qué institución? La policía pertenece a un órgano institucional mucho más grande. ¿La policía es administrada por quién? ¿Quién se encarga de dirigir la policía? En este caso vendría a ser la Policía Nacional del Perú. Como ustedes sabrán, la policía es administrada o está bajo la dirección ¿de quién? Del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está bajo la dirección del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo pertenece a lo que se conoce como un ente burocrático llamado el Estado, que algunos autores hablan como el leviatán de 3 cabezas del Estado. ¿Por qué hablan del leviatán de 3 cabezas del Estado? Porque son los 3 poderes del Estado los que se encargan de defender, dentro del esquema liberal, de defender los derechos individuales de las personas. Es decir, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, que vendría a ser la clásica división de poderes dentro del sistema liberal, que el sistema liberal también defiende, para que dentro del Estado no haya ningún tipo de autoritarismo o dictadura, debe existir la famosa separación de poderes. Y es precisamente el Estado el que controla y el que ejerce como árbitro dentro de una sociedad. El Estado no está para intervenir en el mercado, el Estado no está para quitarte tu propiedad privada o para restringir tus derechos individuales. Por el contrario, el Estado se convierte en el garante de que todos estos principios individuales se cumplan de manera eficiente. Bien, esto obviamente es
teoría. O sea, los liberales hablan de todo esto en teoría. De ahí a que se cumpla a rajatabla y de manera estricta, eso es otro debate. ¿Por qué? Porque el liberalismo, al igual que todas las ideologías que vamos a ver el día de hoy, tiene una serie de pros y contras, una serie de problemas fundamentales. ¿Por qué? Por ejemplo, en lo del libre mercado, que es lo que más se los critica a los liberales, porque los liberales creen o quieren creer que el libre mercado existe o que en algún momento el libre mercado perfecto va a llegar a existir, cuando sabemos que no es así. Y no solo por las restricciones estatales, sino porque dentro del mismo mercado existen una serie de mecanismos que van a que juegan para que el libre mercado no se dé. Estamos hablando de la formación de monopolios, oligopolios, que básicamente atentan contra el libre mercado. El mercado perfecto no existe ni ha existido en ningún lugar del mundo ni en ninguna época de la historia, porque los monopolios y los oligopolios, además de otras restricciones del Estado, pero los monopolios y los oligopolios, para hablar de problemas que nacen dentro del mismo mercado, han impedido que estos mercados perfectos existan. Porque dentro de un monopolio no existe el libre mercado. Si una empresa tiene el monopolio de la distribución y venta de un determinado producto, no existe competencia. Y si no existe competencia, pues básicamente no existe el libre mercado. ¿Por qué? Porque este monopolio, esta empresa puede fijar precios, puede imponer su voluntad, puede, eh, cobrar lo que quiera por el producto que está vendiendo. Por ejemplo, los monopolios o los oligopolios son imperfecciones dentro del mercado. Si no, veamos, por ejemplo, en la cuestión de las farmacias, antes de la pandemia, me parece, y durante la pandemia también, vimos cómo varias empresas farmacéuticas fijaban precios, controlaban precios dentro del mercado en medio de una de las peores crisis sanitarias de nuestra historia reciente. Ese es un ejemplo de la fijación de precios, por ejemplo, por parte de empresas en donde el Estado no puede intervenir, básicamente. ¿Por qué? Porque dentro del principio, dentro de nuestra organización ideológica liberal o neoliberal, el Estado podía intervenir y pues básicamente las farmacéuticas podían cobrar lo que querían porque tenían un control casi monopólico de la distribución de este tipo de productos. Por ejemplo, esa es una de las críticas más abiertas que se le hace al liberalismo en torno al libre mercado. Pues bien, estos serían los principales principios de la ideología liberal, que nace también en el siglo XIX por herencia de la Ilustración. Ahora bien, el liberalismo ha sido el que se ha terminado imponiendo en la historia reciente. ¿Por qué? Bueno, el liberalismo va a abogar por el sistema de producción capitalista, que se había iniciado ya con la primera revolución industrial, y a lo largo del tiempo ha sido el que ha logrado mantenerse hasta el día de hoy. La mayoría de países, sobre todo en Occidente, se han organizado en diferentes planos económicos, políticos y sociales en torno al liberalismo. Las prácticas liberales han sido las que se han impuesto dentro de nuestros países, en mayor o menor medida. En los últimos tiempos, este liberalismo ha ido transformándose en lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, que es un liberalismo mucho más radical que los principios planteados durante el siglo XIX. Pues bien, el liberalismo político, entonces, esta ideología política del siglo XIX, es la primera que hemos visto en esta clase. La otra ideología que nace en el siglo XIX va a ser el conservadurismo. Básicamente, el conservadurismo va a estar en abierta confrontación al liberalismo. ¿Por qué el conservadurismo se enfrenta en contra del liberalismo? Porque básicamente el conservadurismo lo que proponía era la vuelta de las antiguas monarquías absolutas. Buscaban mantener el orden establecido, siendo contrario a todo cambio radical, impulsados tanto por el socialismo como por el liberalismo. En un principio contra el liberalismo y luego ya contra el socialismo, porque el socialismo es una ideología política que se estructura mucho después. En un principio los conservadores perseguían a los liberales. Defendían el antiguo régimen
absolutista. Por eso es que para ellos, para los conservadores, la libertad de expresión, por ejemplo, o la libertad religiosa, por ejemplo, o la igualdad jurídica, por ejemplo, eran un atentado en contra de las formas tradicionales en las que se habían organizado las sociedades europeas, sobre todo dentro de las monarquías absolutas. El conservadurismo entonces buscaba volver básicamente al sistema de organización absolutista. Mantenían y defendían las tradiciones y la iglesia. Eso era lo que defendía el conservadurismo. Pues bien, la otra ideología que nace en el siglo XIX es el nacionalismo. Verán, dentro de Europa existían grandes imperios multinacionales, como va a ser el caso, por ejemplo, del Gran Imperio Austrohúngaro o el caso del Gran Imperio Ruso, por ejemplo, que eran imperios que se habían conformado por pueblos de diferente origen étnico-cultural. Precisamente a lo largo del siglo XIX y también impulsados por los procesos revolucionarios de la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias, van a surgir fuertes movimientos nacionalistas dentro de los antiguos imperios plurinacionales. Por ejemplo, el Gran Imperio Austriaco tenía bajo su dominio amplios sectores de Italia, por ejemplo, tenía sobre su dominio territorios en la península de los Balcanes. El Gran Imperio Ruso tenía una gran cantidad de pueblos sojuzgados, como ucranianos, por ejemplo, sectores de Polonia, sectores de los Balcanes, que precisamente estas poblaciones van a empezar a reclamar por su propia independencia y su propia autodeterminación. Esto va a ir cuajándose dentro de un discurso que a la larga se va a llamar como discurso nacional. Se fundamentan precisamente los nacionalismos en torno a la nación. La nación va a ser un discurso la exacerbación a la patria va a ser ya un sentimiento ultranacionalista que en muchos casos es peligroso. ¿Por qué la exacerbación de la patria es peligrosa? Porque la mayoría de estos discursos nacionales, por lo general, empiezan a diferenciarse de otros grupos nacionales y a veces estos discursos nacionales empiezan a definirse en contraposición a otros grupos humanos. La exacerbación a la patria es muy peligrosa. Tú puedes exaltar tu patria, está bien. Los beneficios y las bondades de mi nación, de mi patria, pero exacerbar tu patria ya es otra cosa. Total, recuerda que son grupos humanos, cada uno tiene sus pros y sus contras. Que tú tengas una nación y que la consideres buena no justifica la eliminación o la discriminación de otras formaciones nacionales. Pues bien, volviendo al tema, como les decía, en el siglo XIX hay varios imperios que tienen bajo su control diferentes pueblos de diferente origen cultural y étnico. Esto va a hacer que estos grupos culturales y étnicos empiecen a reclamar por su propia independencia, su propia autodeterminación. Italianos, gente de los Balcanes, griegos, por ejemplo, que logran su independencia de Turquía, del gran imperio turco otomano. Estamos hablando de que en el norte de Europa, por ejemplo, los belgas logran también su propia independencia. Levantamientos en Polonia para desligarse del control ruso, en Ucrania, en Alemania, por ejemplo, en lo que actualmente es Alemania, varios principados alemanes empiezan a reclamar por su propia autodeterminación y así. Se fundamentan entonces los nacionalismos en torno al principio de soberanía nacional. Los nacionalistas señalan que la nación es la base legítima para el Estado. Hablan precisamente de una autonomía. Señalan que cada nación debe formar su propio Estado, donde las fronteras del Estado deben coincidir con la nacionalidad. De esta manera se crean
como bien diría un libro, comunidades imaginadas en torno a un supuesto discurso nacional que agrupa a una cantidad de personas para que a partir de esto se pueda justificar la existencia o la creación de un país. ¿Cuáles van a ser los elementos que van a ir configurando las diferentes partes del discurso nacional? Es decir, cuáles van a ser los criterios que van a unificar a una población para señalar que esta es una nación. Pues los siguientes. Se hablaba de la nación como una serie de vínculos culturales como raza, idioma, origen e historia y religión, entre otros, lo cual se va a contraponer con fronteras oficiales. O sea, se señalaba que dentro de un determinado territorio existía una población que tenía lengua, historia, origen y religión común, y en torno a esto se justificaba la existencia de una nación. Por eso es que se exaltaba la patria y se hablaba de la autodeterminación política, que era lo que buscaba el nacionalismo en el siglo XIX, en medio precisamente de la existencia de grandes imperios multinacionales. Estamos hablando de imperios, como les hablaba, que tenían bajo su control una gran cantidad de territorio con diferentes naciones. Es más, por ejemplo, al imperio austrohúngaro lo conocían como el imperio multinacional, porque habían varias naciones que conformaban este colosal imperio. Pues bien, a partir de aquí se justifica y empiezan a salir una gran cantidad de discursos nacionales para poder justificar la existencia de un país y la existencia de un Estado. Recuerden, la nación está vinculada a la raza, al idioma, al origen, a la historia, a la religión y demás. Va a estar fuertemente vinculado a un género artístico y literario llamado el romanticismo. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar del romanticismo? Es una corriente literaria y una corriente artística que va a estar presente dentro del siglo XIX y que va a servir también como propaganda y para difundir estos principios nacionalistas. ¿Qué es lo que buscaba el romanticismo? Pues precisamente conservar, rescatar y exponer estos vínculos, el idioma, el origen, la historia, la religión que tiene una determinada población para justificar la nación. En el arte, por ejemplo, ¿qué es lo que se pintaba? Se pintaban paisajes que evocaran precisamente a los elementos fundamentales de la nación, se pintaban tradiciones culturales, fiestas costumbristas, para poder reforzar precisamente la idea de pertenencia a un determinado grupo humano, a una determinada nación. Nosotros vamos a tener nuestro propio discurso romántico. Por ejemplo, uno de nuestros más grandes escritores de finales del siglo XIX va a ser catalogado como nuestro más grande escritor o literario romántico. ¿Saben a quién me refiero? ¿Saben quién es precisamente uno de los exponentes más importantes del romanticismo en el Perú? Debido a su destacada obra literaria. Exacto, Yasmín, nuestro amigo Ricardo Palma. ¿Por qué? ¿Han leído Tradiciones Peruanas? Al Rincón Quitacalzón, el Huerto de Getsemaní, perdón, el Huerto de Josemaní, y tantas otras tradiciones que Ricardo Palma recopila dentro de Tradiciones Peruanas. ¿Por qué creen que el libro se llama Tradiciones Peruanas? Porque lo que hace Ricardo Palma es recoger una gran cantidad de relatos propios de la historia, en algunos casos, otros vinculados a la religión, otros vinculados a prácticas culturales, que están presentes dentro de Tradiciones Peruanas y que evocan a una supuesta unidad nacional dentro de nuestro país, sobre todo después de una de nuestras más grandes catástrofes como nación y como Estado. ¿Se han preguntado por qué nuestro discurso nacional siempre gira en torno a la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles son los héroes más grandes que conocemos dentro de nuestra historia y que siempre la conocemos a través de la educación? ¿Cuáles son los héroes más grandes que conocemos dentro de nuestra historia, dentro de nuestro discurso nacional? Son los héroes Miguel Grau,
Francisco Bolognesi, quizás son los dos héroes más grandes que se conozcan, Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte, y una gran cantidad de otros personajes menores dentro del contexto de la Guerra del Pacífico. Se han preguntado por qué ellos son los más grandes héroes o los más grandes arquetipos de ciudadanos que se nos presentan a nosotros. O sea, ¿por qué el heroísmo de Grau, la caballerosidad de Grau, el arrojo de Bolognesi y demás? Porque son parte del discurso nacional. Nuestro discurso nacional se crea después de la Guerra del Pacífico, el que conocemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la Guerra del Pacífico nos cayó, pero tan mal, que la gente se empezó a preguntar qué somos como nación, qué es lo que nos une como nación, por qué perdimos la guerra frente a Chile, por qué nos dejaron tan mal los chilenos. Por eso es que nuestro discurso nacional se empieza a crear, digamos así, ya de manera seria después de la Guerra del Pacífico. Hasta antes, el Perú básicamente no tenía un discurso nacional plenamente configurado más allá de la guerra contra España. Después de la Guerra del Pacífico contra Chile, varios intelectuales peruanos, como Ricardo Palma o como González Prada, y otros intelectuales que van a volver, que van a ser ya discípulos o van a ser una generación después, van a empezar a tratar de articular un discurso nacional. Lo vamos a ver más adelante. Pero nuestro discurso nacional se articula ahí, porque la Guerra del Pacífico nos agarró, pero muy mal. Tanto es así que muchas veces en los colegios, por ejemplo, a veces se define el discurso nacionalista peruano en contraposición al chileno. Si no, dense cuenta, ¿cómo es que gritan un gol de Perú contra Chile en el llamado Clásico del Pacífico? ¿Y por qué contra Chile? O sea, ¿por qué contra Chile? O sea, ¿por qué no es igual meterle o ganarle 2-0 a Chile que ganarle 2-0 a Colombia, Ecuador, o a Uruguay o Paraguay? ¿Por qué se perfila lo que se conoce como el Clásico del Pacífico? Porque son precisamente los discursos nacionales los que han precisamente exacerbado este tipo de rivalidad. Ahora bien, en la actualidad pasa por el deporte, pero muchos años atrás estas rivalidades entre naciones desencadenaron guerras. De hecho, la Primera Guerra Mundial tiene como una de sus principales causas la exacerbación de la patria y el excesivo nacionalismo de las potencias europeas que se encontraban a principios del siglo XX. El nacionalismo no es malo, te hace sentir parte de una comunidad, pero exaltar y exacerbar tu nación a tal punto de que puedas encontrar una justificación en tu nación para eliminar a otro pueblo o a otro grupo humano, eso es peligroso. Eso es lo que hizo Hitler. Eso es lo que hizo que una gran cantidad de personas mueran en los campos de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Pues bien, recuerden, el nacionalismo, una serie de principios vinculados en torno a la nación, y la nación es una serie de vínculos culturales comunes como raza, idioma, origen, historia. Bien, antes de pasar a la siguiente etapa, les pregunto, ¿qué fue primero, el Estado o la nación? O sea, no estamos hablando de la teoría, sino estamos hablando históricamente, ¿qué apareció primero, el Estado o la nación? Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que apareció primero, el Estado o la nación? ¿Qué es lo que creen que apareció primero? Yasmín dice la nación, Matías señala el Estado. ¿Alguno tiene alguna otra respuesta? El Estado, la nación. Pues bien, parece que están divididas las cosas. Lo primero que aparece es el Estado, señores. El Estado, para poder justificar su posición de dominio, crea. ¿Qué es lo que crea? Un discurso nacional. Este discurso nacional se impone a través de la educación dentro de los miembros de la sociedad. Y es precisamente a través del discurso de la nación que se justifica el dominio del Estado dentro del nacionalismo. No sé si se han dado cuenta, pero nuestro discurso nacional ha sido creado. ¿Creado por qué? Por un Estado que responde a una serie de intereses políticos, económicos, culturales y sociales que modifican y moldean un discurso nacional para tener un elemento de control. El discurso nacional es un elemento de control. Díganme, ¿cuál es el vínculo que tiene un cusqueño con un limeño? ¿O por qué Cusco tiene que aceptar que la capital sea Lima y otras regiones tienen que aceptar que la capital sea Lima y hay un marcado centralismo en nuestra capital? ¿Por qué se acepta esto? Porque dentro de la educación nacional hay todo un elemento de dominación que se justifica a través de ¿qué? De la nación.
O sea, tú eres peruano y como peruano no puedes atentar contra el Perú. Entonces no te puedes rebelar, no te puedes independizar, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que impide que Cusco u otras provincias se independicen, por ejemplo, del Perú? El discurso nacional, que te hace sentir parte de una comunidad y que se configura en un elemento de control, que no es malo, como ya lo dije, porque te hace sentir parte de una comunidad. Y de hecho, el hombre, por lo general, siempre es un hombre social, es un ser social que busca pertenecer a una comunidad. Pero bien, o sea, históricamente primero aparece el Estado. El Estado crea el discurso de nación para justificar su control y su poder sobre una determinada población y sobre un determinado territorio. Pues bien, esto va a ser el nacionalismo. Pues bien, hemos visto entonces el liberalismo, hemos visto el nacionalismo y hemos visto el conservadurismo. En el siglo XIX, las formas de producción capitalista van a hacer que surjan una serie de problemas de tipo económico y político. ¿Por qué? Las formas de producción capitalista alteraron las formas clásicas de producción y empezaron a crear una sociedad de clases. ¿Por qué? Estamos hablando de que dentro de la lógica de la producción capitalista hay una clase dominante que va a ser el capitalismo, el dueño de los medios de producción, el capitalista, y otra que no va a tener prácticamente nada más que su mano de obra, no va a tener nada más que su tiempo y sus hombros para poder encontrar algún tipo de sustento. Estas personas van a sufrir a inicios del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XIX una serie de abusos en contra de su bienestar. ¿Por qué? Porque al no tener nada más que su fuerza laboral para sobrevivir, va a ser sobreexplotado por los primeros capitalistas, sobre todo por el capitalismo industrial, formándose así grandes masas de trabajadores de estas fábricas que trabajaban en condiciones muy malas. Estamos hablando de largas jornadas laborales en donde no había mayores niveles de descanso, la paga era muy mala y vivían generalmente hacinados en casas de alquileres en ciudades como Londres, por ejemplo, en donde, para esta época, Londres era la manufactura del mundo, en donde había precisamente una gran cantidad de estos obreros sobreexplotados, enfermos, que no tenían nada más que su mano de obra para subsistir. A estos señores se los va a conocer a la larga como el proletariado. El proletariado van a ser estos grupos de obreros que trabajaban en las fábricas y que a la larga empiezan a reclamar por mejoras en las condiciones laborales dentro de estas fábricas. Precisamente, producto de la gran explotación que tiene el sistema capitalista sobre estas masas de ciudadanos, de individuos desfavorecidos, van a ser el socialismo. El socialismo va a criticar abiertamente el sistema de producción capitalista. Las consideraba abiertamente injustas y abiertamente antiéticas e inmorales. ¿Por qué? Porque los socialistas señalaban que era el capitalista el que se aprovechaba de la mano de obra de estos individuos y generaban grandes riquezas, haciendo que la sociedad sea cada vez más desigual, habiendo capitalistas muy ricos, escandalosamente ricos, y grandes mayorías totalmente pobres, con problemas de enfermedades, hambrunas, falta de acceso a recursos y servicios y demás. Es por las desigualdades que genera el sistema de producción capitalista que nace precisamente el socialismo, que se divide en dos vertientes. El socialismo utópico, que se va a conocer como utópico porque planteaba un cambio social sin la necesidad de mayores conatos de violencia. Los socialistas utópicos generalmente son franceses. ¿Qué es lo que proponen los socialistas utópicos? Crear una nueva sociedad donde la mayoría posea la propiedad colectiva. Es decir, los socialistas utópicos hablaban de que el principal problema de las desigualdades sociales y el principal problema de la explotación del hombre por el hombre bajo el sistema de producción capitalista era la
propiedad privada. Y esta va a ser la principal y radical diferencia entre el socialismo y el liberalismo. Mientras que el liberalismo defiende tu propiedad privada, los socialistas señalan que no, que la propiedad privada es el principal motivo de discordia, el principal motivo de pelea, y por eso es que la propiedad privada, perdón, debe desaparecer. Los socialistas utópicos planteaban que la propiedad privada debía convertirse en propiedad colectiva, pero esta conversión se debería desarrollar de manera pacífica, es decir, sin llegar a lo que se va a denominar la lucha de clases. Los socialistas utópicos planteaban entonces que a través de medios pacíficos y no violentos se debía llegar a la conversión de la propiedad privada en colectiva. Buscaban organizar una sociedad inspirada en el bien común basándose en el trabajo cooperativo. Planteaban precisamente que las desigualdades podían resolverse de manera pacífica. Los socialistas utópicos señalaban que debería haber una colaboración entre la burguesía, que precisamente la burguesía ¿se acuerdan de la burguesía que habían impulsado los procesos revolucionarios, por ejemplo, en Francia? Esta burguesía se había convertido ya para el siglo XIX a ser la que dirigía la sociedad. La burguesía toma el control de las riendas del Estado francés y de otros estados en Europa y se convierten en los llamados a transformar y a dirigir la sociedad. Los burgueses se convierten precisamente en los dueños del capital. Por eso es que los burgueses van a ser identificados como capitalistas también. Precisamente, los socialistas utópicos planteaban que la burguesía, que era dueña de los medios de producción, debería trabajar de manera colectiva y de forma colaborativa con el proletariado para así poder alcanzar sociedades más justas e igualitarias. Pero sin llegar a lo que se conoce como la lucha de clases, a procesos revolucionarios violentos y demás. Vamos a tener importantes exponentes del socialismo utópico, como Claude-Henri Rebois, por ejemplo, François-Marie Charles Fourier, los dos de Francia, o Robert Orwen en Inglaterra. Por eso, compañera Daniela, estamos haciendo la diferencia entre el socialismo utópico primero y el socialismo científico, que va a ser otra cosa. De hecho, ¿quiénes son los que le ponen el mote o el título de utópicos a este socialismo del que hablaban franceses o ingleses? Precisamente son los socialistas que ellos se van a autodeterminar como socialistas científicos. Pero antes de pasar al socialismo científico, hay que señalar que el socialismo utópico, que hablaba de un cambio social sin mayores procesos de violencia revolucionaria, van a inspirar grandes movimientos en la actualidad, movimientos ecologistas, movimientos pro derechos humanos, pro derechos de las mujeres, movimientos de igualdad de género, por ejemplo, son inspirados precisamente por ese socialismo utópico. Estamos hablando de Greenpeace, por ejemplo, y tantas otras ONGs y colectivos que se van a basar en la no violencia, en la colaboración para poder precisamente generar estas sociedades ideales. Los socialistas utópicos van a ser importantes. Por ejemplo, Robert Orwen, que les había mencionado, va a ser el padre del cooperativismo. Y en Inglaterra van a fundar, por ejemplo, la empresa textil New Lanark, en donde se reduce la jornada laboral, se aumentan los salarios, todo esto en beneficio de los obreros que eran miembros de la cooperativa en Inglaterra, por ejemplo. Pues bien, los socialistas utópicos entonces critican el capitalismo, quieren un cambio social, pero no quieren un proceso revolucionario. Los socialistas científicos van a ser distintos. El socialismo científico es un pensamiento creado precisamente por nuestros amigos Karl Marx y Friedrich Engels, sobre todo con Karl Marx a la cabeza. Marx, al igual que los socialistas utópicos, hablaban precisamente de las desigualdades, hablaban de las injusticias del sistema de producción capitalista. Marx va a ser uno de los intelectuales más importantes e influyentes del siglo XIX y del siglo XX
también. Dentro de sus principios filosóficos, históricos e económicos, Marx va a plantear una serie de explicaciones para poder, según su teoría, llevar a cabo una profunda revolución socialista y llegar a la fase final del socialismo, que vendría a ser precisamente el comunismo. ¿Qué es lo que sucede? Marx va a señalar que no se puede desarrollar un gran cambio social sin procesos grandes de violencia. Por eso es que Marx los definía como utópicos a los socialistas utópicos. ¿Por qué? Porque Marx señalaba que el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Qué quiere decir con esto de que el motor de la historia es la lucha de clases? Él señalaba que a lo largo de la historia, cada vez que han habido cambios revolucionarios y profundos dentro de la historia de la humanidad, siempre ha habido una confrontación entre dos clases. Una clase dominante y una clase dominada. Y que esta lucha de clases ha hecho que la historia avance y que se produzcan los grandes cambios dentro de los sistemas políticos, económicos y culturales. Marx, a lo largo de su definición de historia, va a empezar a señalar que antes existía un socialismo primitivo, en donde supuestamente no había clases sociales, en donde todo era igualdad, y luego empieza una época que va a ser la época esclavista. Él señala que dentro de la Edad Antigua existía el esclavismo y que precisamente era el esclavismo y los esclavistas las dos clases enfrentadas. Este sistema de producción va a concluir con la Edad Media y en la Edad Media aparece el feudalismo. Marx decía que toda la Edad Media había sido bajo el sistema de producción feudal. Hoy sabemos que no es así. ¿Marx se equivocó? Sí, ¿por qué? Porque hoy sabemos que gran parte de la Alta Edad Media no tenía nada que ver con el sistema de producción feudal. Estamos hablando del Imperio Carolingio y demás. Pero Marx señalaba, para poder justificar su teoría, de que toda la Edad Media había sido de tipo feudal y que este sistema feudal había concluido con la Revolución Francesa y que ahora estábamos en un sistema de producción capitalista, en donde precisamente la sociedad explotada era el proletariado y la sociedad explotadora era el capitalista burgués. ¿Qué es lo que señalaba Marx? Que, según su propia teoría, como siempre había sido la lucha de clases lo que había hecho que la historia avance, en el sistema de producción capitalista se iba a desarrollar o se tenía que desarrollar una gran revolución proletaria para poder precisamente exacerbar las diferencias de clase y las luchas de clase para poder acabar con este sistema de explotación capitalista y de esta manera poder llegar hacia el socialismo y en última instancia hacia el comunismo. Esto es lo que plantea Marx en torno a su postura del motor de la historia como o la lucha de clases como el motor de la historia. Es decir, Marx señalaba que para poder pasar a una fase socialista y en última instancia comunista, poder precisamente exacerbar o iniciar una gran revolución proletaria. Por eso es que hablaba de la revolución armada y la dictadura del proletariado. Marx justificaba que en algún momento, o señalaba que en algún momento el proletariado se iba a levantar en armas e iba a producir una gran revolución que implicaba mucha violencia para poder establecer lo que se conoce como la dictadura del proletariado, en donde el proletariado supuestamente iba a alcanzar la obtención de los medios de producción y de esta manera poder distribuirla de forma igualitaria. Ahora bien, Marx señalaba que bajo el sistema de producción capitalista, la principal fuente de riqueza era la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Pues básicamente la plusvalía es la parte del trabajo que el capitalista se apropiaba y que no le pagaba al proletario. Es decir, digamos que el proletario trabajaba 10 horas en la fábrica, pero para poder producir este cubo Rubik solo se necesitaba 4 horas para poder producirlo. Sin embargo, el capitalista se apropiaba de las otras 6 horas de trabajo extra del proletariado y de esta manera lograba tener una gran cantidad de riquezas. Dentro de la teoría marxista es el trabajo el que le daba valor a las cosas. Y precisamente para Marx eran los proletarios lo que le daban el valor a los productos que se fabricaban y se vendían dentro del sistema de producción
capitalista. Y precisamente el capitalista se adueñaba de este trabajo a través de lo que se conoce como la plusvalía. Y en base a esta plusvalía se producía la explotación, o por esta plusvalía se producía la explotación sobre el proletariado. Pues bien, Marx señalaba entonces que el proletariado, debido a todas estas injusticias, debía levantarse, iniciar un proceso revolucionario. Es más, Marx no lo señalaba, Marx creía que era inevitable que esto sucediera. Marx señalaba que, también como los socialistas utópicos, que uno de los principales problemas del sistema de producción capitalista, o que impedía que se pudieran alcanzar sociedades igualitarias, era la propiedad privada. Y por eso es que Marx también señalaba que a través de este proceso revolucionario violento y la implantación de la dictadura del proletariado, se debía suspender la propiedad privada. Él señalaba que primero debía haber una fase previa para llegar al comunismo, en donde haya un Estado que dirija el tránsito de una sociedad capitalista burguesa hacia una sociedad socialista y en última instancia hacia el comunismo. Por eso es que Marx señalaba que los que se iban a encargar de dirigir el proceso revolucionario era el partido socialista o comunista, ya que ellos eran los que debían dirigir el proceso, pues los proletarios no iban a poder de manera autónoma organizarse y dirigir este tipo de cosas, este tipo de proceso revolucionario. En última instancia, lo que se buscaba era precisamente llegar a este estado ideal de sociedad igualitaria a través del proceso de lucha armada y revolucionaria. Esto se va a conocer como el socialismo científico. Por eso es que Marx los tachó de utópicos a los otros socialistas. Ahora bien, Marx hizo un muy brillante análisis del sistema de producción capitalista, expresado en su libro El Capital. Si alguno de ustedes va para economía, lean El Capital de Karl Marx, que no es un libro en donde les van a lavar la cabeza y les van a decir sean comunistas y demás. No, El Capital es un libro en donde se hace un análisis del sistema de producción capitalista. Y es un libro brillante porque en ese libro Marx señala cuáles son los principales problemas que tiene el sistema de producción capitalista. Es muy bueno para, por ejemplo, un economista, independientemente de la afiliación o la ideología política que tenga. Si quieren leer algo de Marx, léanse El Capital, que va a ser, el primer libro es fácil de entender, los otros dos libros ya son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque Marx lo que hace es un análisis capitalista, un análisis del sistema capitalista, pero utilizando una gran cantidad de fórmulas matemáticas que explican precisamente, matemáticamente hablando, por qué el capitalismo está condenado al fracaso. Luego de la lectura del Capital, se llegó a la conclusión de que el sistema capitalista está condenado a pasar por fases de crisis constantes, producto de su propia lógica de desarrollo. Y razón no le faltó, porque a finales del siglo XIX vamos a tener una gran crisis capitalista que va a ser el Gran Pánico. A principios del siglo XX vamos a tener la Gran Depresión de 1929, el famoso crack del 29, la época de los años 30. Luego vamos a tener en los 80 otro proceso de crisis de producción capitalista. En los años 90, con las .com, nuevamente un proceso de crisis de producción capitalista. Y en los años 2008, la gran crisis inmobiliaria que va a afectar a todo el mundo, que felizmente al Perú no le afectó mucho. Y obviamente la pandemia. En la pandemia hemos visto también cómo el sistema de producción capitalista no ha logrado resolver los principales problemas que presentó el mundo en general, debido a su propia lógica de desarrollo. Marx como que lo predijo, lo vaticinó, haciendo uso de este análisis del sistema de producción capitalista. Ahora bien, ¿Marx se equivocó? Sí. ¿En su análisis histórico? Sí, evidentemente. Y obviamente el marxismo tiene muchas falencias, sobre todo en su teoría del valor y demás. Pero debido a estos análisis económicos y matemáticos que hace Marx en torno al sistema de producción capitalista y en torno a la sociedad que trata de describir, es que
él asimismo se hace llamar él como socialista científico. Y sus seguidores van a señalar que el marxismo es el socialismo científico, riguroso, digamos, hasta cierto punto. Y esa va a ser la principal diferencia entre Marx y los socialistas científicos y los socialistas utópicos. Y sí, compañera Yasmín, creo que sí te lo respondí hace un momento, los comunistas rusos se basan en el marxismo, sobre todo marxismo-leninismo. Lenin era un marxista confeso. Y de hecho, los socialistas científicos posteriores a Marx generalmente desprestigiaban mucho a los socialistas utópicos por considerarlos precisamente utópicos. Y ya dentro del, mira, si para empezar, dentro del socialismo hay discrepancias, luego van a haber una gran cantidad de vertientes socialistas que en muchos casos van a estar enfrentadas. Por eso es que generalmente dentro de los movimientos políticos de izquierda va a haber mucha división, va a haber van a haber muchos problemas para que se pongan de acuerdo en torno a tipo qué tipo de socialismo seguir o qué tipo de vertiente del marxismo continuar. Bien, la otra ideología que también nace en el siglo XIX va a ser el anarquismo. Nace también del socialismo, pero es una posición mucho más radical, la posición anarquista. ¿Por qué? Porque dentro del socialismo todavía se hablaba de la presencia de un Estado que se encargue precisamente de garantizar que este tránsito de una sociedad capitalista a una sociedad socialista se desarrolle. O sea, el Estado, dirigido obviamente por el proletariado, por eso se habla de la dictadura del proletariado, el que se iba a encargar de hacer el tránsito de una sociedad a otra. Sin embargo, el anarquismo va a señalar que en realidad la principal fuente de coerción y de dominio es precisamente el Estado. Y por eso es que los anarquistas van a estar en contra de todo tipo de dominio estatal. Los anarquistas hablan de abolir el Estado y de toda forma de autoridad que atente contra la libertad, ya que los anarquistas consideraban que la principal fuente o lo que impedía que un individuo no se pueda desarrollar con libertad era el Estado. Los anarquistas señalaban que todos los hombres eran iguales y que podían autogobernarse por sí mismos sin la necesidad de autoridades o forma de control a través de comunas autónomas libres o autogestionadas. Ellos también, los anarquistas, van a hablar de la abolición de la propiedad privada y la aparición de la famosa propiedad colectiva. El anarquismo, de hecho, va a tener una gran cantidad, una relevancia importante, sobre todo a principios del siglo XX. Los grupos anarquistas van a ser los que van a ir influyendo en la aparición de diversos sindicatos. Por ejemplo, en el Perú, más que el socialismo o el comunismo, en muchos casos el anarquismo va a ser influyente para iniciar la creación de sindicatos y demás. Lo que sucede es que con la victoria, por ejemplo, de la Revolución Rusa, varios anarquistas rusos van a ser perseguidos y eliminados por los mismos comunistas. ¿Por qué? Porque evidentemente los anarquistas buscaban la eliminación de todo tipo de Estado y eso incluía también algún tipo de Estado de carácter socialista o demás. El anarquismo lo va a haber de todo tipo, ¿ya? El anarquismo no solo va a ser un anarquismo violento, sino también un anarquismo pacífico. Va a ser influyente en el siglo XIX, principios del XX y luego va a ir decayendo. Pero todavía hasta el día de hoy hay importantes colectivos anarquistas que siguen tratando de expandir su ideología política. Hay varios tipos de anarquismos. Está el anarquismo violento, por ejemplo, de Bakunin, en donde se justifica incluso el uso del terrorismo y la violencia para poder eliminar al Estado. Pero va a haber también importantes movimientos anarquistas pacíficos, como el caso de Thoreau, por ejemplo, que hablaba de el aislamiento y la no colaboración y la vida autogestionada de manera individual. Pues bien, vamos a encontrar entonces
estas 6 ideologías que aparecen en el siglo XIX y que van a tener una importancia muy relevante a lo largo de este siglo y principios del siglo XX, y algunas de ellas incluso se van a mantener hasta la actualidad. El caso del liberalismo es puntual, el liberalismo se sigue manteniendo hasta nuestros días. En el caso del socialismo, con la caída del muro de Berlín, entró en una fase de retroceso, porque evidentemente la Rusia comunista era vista como el proyecto más grande del socialismo, o para ser exacto, del comunismo, al de la historia, pero simplemente este fracasa. Pero, por ejemplo, en lugares como China, por ejemplo, o sea, China sigue siendo comunista. En otros lugares de Europa, por ejemplo, el socialismo ha ido transitando hacia la socialdemocracia, que ya es una cosa distinta al socialismo, totalmente distinta. Pero bien, en mayor o menor medida, las ideologías se siguen manteniendo hasta el día de hoy, estas 6 ideologías. Incluso han aparecido conservadores ya trasnochados. No sé si han visto las manifestaciones, sobre todo antes, durante las elecciones, en donde habían señores que andaban con la cruz de Borgoña, que era básicamente una representación de los ejércitos de los tercios españoles durante la época del Imperio Español, y que hablaban de la hispanidad y de que el Perú era español y demás. Ya eso es conservadurismo puro y duro, como podrán notar. Pero bien, parecen cada cosa a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy estas 6 ideologías tienen cierto nivel de relevancia e importancia dentro de nuestra sociedad. De ahí radica el impacto de estas ideologías. ¿Y por qué es importante entenderlas en la actualidad? Pues bien, en el siglo XIX, luego de la Gran Revolución Francesa, van a aparecer las revoluciones liberales del siglo XIX, impulsadas principalmente por el liberalismo. El liberalismo, que era la ideología política de origen burgués, va a iniciar un proceso revolucionario. Vamos a tener 3 revoluciones liberales. La primera va a ser la revolución de 1820. En la década de 1820 vamos a tener una serie de procesos revolucionarios que van a marcar la pauta para lo que va a pasar después. Por ejemplo, en el año de 1820 se produce en España una rebelión, la rebelión del general del Riego. ¿Qué es lo que sucede? El general del Riego era un general que había formado un gran ejército que iba a venir aquí en el año de 1820 a luchar en contra de las repúblicas independientes. Es decir, en el año de 1820, recuerden, todavía la guerra no ha concluido, la guerra de independencia en América, que se venía luchando desde 1810. En 1820 se iba a formar en España una gran expedición que iba a ser enviada aquí a América para frenar estos intentos de independencia. ¿Quién era el líder de esta expedición? El general del Riego. Sin embargo, el general del Riego era liberal. Y lo que había pasado es que Fernando VII había regresado a la corona española y había restablecido el absolutismo. ¿Qué es lo que hace entonces el general del Riego? En lugar de embarcarse a venir a luchar en contra de los países que buscaban su independencia, da un golpe de Estado y obliga a Fernando VII a volver a retomar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Este va a ser, por ejemplo, en 1820, uno de los eventos más sonados de estas revoluciones liberales. En Italia, por ejemplo, las ciudades de Nápoles y Piamonte se van a tratar de enfrentar a Austria para lograr desligarse de su control, porque Austria tenía un importante control sobre la península itálica. Grecia, en el año de 1821, se va a rebelar, logrando su independencia en contra del gran imperio turco otomano, por ejemplo. Forman parte de estas rebeliones del año de 1820. Sin embargo, las principales revoluciones burguesas liberales del siglo XIX van a ser la de 1830 por un lado y la otra la de 1848. La de 1830 va a estallar en Francia. ¿Qué es lo que sucede?
Si bien es cierto, luego de la derrota de Napoleón se habían reinstaurado las monarquías, estas monarquías no van a ser monarquías absolutas, sino van a tener una constitución y se van a formar en monarquías constitucionales. El caso de Francia era esto. En Francia, el que accede al poder va a ser el rey Carlos X, que va a ser también de la dinastía de los Borbones. Este señor, Carlos X, va a decidir suspender la constitución que había sido otorgada por su antecesor Luis XVIII. Precisamente este señor Carlos X, que elimina la constitución, va a sufrir una rebelión en su contra. Se van a formar las 3 jornadas del mes de junio, en donde el pueblo francés, liderado por los burgueses, va a exigir el fin de la dinastía de los Borbones. Es decir, que los Borbones ya no vuelvan a gobernar en Francia. Las 3 jornadas gloriosas se van a desarrollar entre el 27, 28 y 29 de julio de 1830. Precisamente, el rey Carlos X va a desarrollar las ordenanzas de Saint-Cloud, censura a la prensa, la Cámara de Diputados y trata de limitar el derecho a voto. Esto va a ser la causa también, junto con la suspensión de la Constitución, que se levanten los franceses en contra de este soberano. Al final, lo que sucede es que los burgueses imponen un nuevo soberano. ¿Quién va a ser este nuevo soberano? Luis Felipe de Orleans, considerado también como el rey burgués o Luis Felipe I. Este señor, Luis Felipe de Orleans, va a restablecer la Constitución y va a prometer una reforma electoral para que de esta manera una mayor cantidad de ciudadanos franceses sean aceptados dentro del padrón electoral. En el resto de Europa, esta revolución de 1830 va a tener un matiz más nacionalista, porque los nacionalismos van a empezar a reclamar por su propia autodeterminación política. En Italia, por ejemplo, va a surgir el movimiento de la Joven Italia, que va a ser fuertemente reprimido por Austria. Austria tenía todavía el control de estos territorios y se negaba precisamente a dejarlos, a dejar su control. En Bélgica, por ejemplo, vamos a tener la independencia de este país, que logra independizarse del Reino de los Países Bajos. Polonia va a tratar de rebelarse en contra del zar Nicolás I. Esta rebelión va a ser violentamente sofocado por el soberano ruso. En el año de 1848 vamos a tener nuevamente una importante revolución impulsada por la burguesía. Las causas de esta revolución van a ser, primero va a haber una gran crisis económica entre 1845 y 47. Va a haber malas cosechas que van a acompañar a una crisis industrial y se va a agravar la inestabilidad. Van a haber una gran cantidad de partidos demócratas que van a exigir el sufragio universal y van a exigir que se realice la tan ansiada reforma electoral que se había prometido. La mayoría de estos partidos van a ser evidentemente liberales. Van a haber fuertes tendencias liberales y nacionalistas que defendían regímenes constitucionales o las independencias nacionales de diferentes sectores a lo largo de Europa. Y aquí, en la Revolución de 1848, vamos a tener la primera aparición de un proletariado ya plenamente organizado. Es decir, ya no solo van a ser los burgueses los que van a desarrollar o van a tener una participación activa dentro de este proceso revolucionario de 1848, sino también vamos a tener ya la aparición de un proletariado organizado dentro de este proceso revolucionario. La revolución de 1848 evidentemente se van a propagar a lo largo de toda Europa, pero va a iniciar nuevamente en Francia, en febrero. ¿Qué es lo que sucede? Luis Felipe I no hace la tan ansiada reforma electoral y prohíbe los banquetes públicos. Los banquetes públicos eran los lugares en donde se reunían precisamente los burgueses a debatir
su agenda política y cuáles iban a ser las acciones que se iban a tomar en contra precisamente del soberano que había llegado con mucha expectativa, pero que no había realizado los cambios prometidos dentro de Francia. Se produce entonces una gran revolución, aparecen una gran cantidad de barricadas, la población empieza a levantarse en contra de el rey abdica, Luis Felipe I abdica, y los franceses señalan que ya no tienen la necesidad de un gobernante, y se proclama entonces la Segunda República Francesa. Esta Segunda República Francesa convoca una asamblea constituyente y aprueba el sufragio universal masculino. Sin embargo, el pueblo y la mayoría de ellos, miembros del proletariado, van a tratar de exigir un mayor nivel de beneficios para su propia mejora en su calidad de vida. Y por eso es que se van a formar grandes barricadas, las llamadas barricadas de junio. Estas barricadas de junio van a ser violentamente reprimidas, en donde van a morir una gran cantidad de personas. ¿Han visto la película Los Miserables? ¿O han leído el libro Los Miserables, por ejemplo? El libro o la película Los Miserables se basa precisamente en este proceso revolucionario que se produjo en el año de 1848. La revolución va a tener cierto nivel de éxito, sin embargo, al final, en estas elecciones convocadas por la Segunda República Francesa, el que es elegido como gobernante es Luis Napoleón Bonaparte, o Luis Bonaparte, o Luis Napoleón III, que era sobrino de Napoleón Bonaparte. Él se va a autoproclamar presidente vitalicio y en el año de 1852 se va a proclamar como emperador. De esta manera nace el segundo imperio napoleónico. La rebelión se va a propagar también al resto de Europa. En lo que actualmente es Germania, se va a formar la Confederación Germánica y los revolucionarios se van a reunir en el Parlamento de Frankfurt. De esta manera se proclama un solo Estado alemán en esta zona. En Italia, el reino de Nápoles y los territorios de la Toscana, Parma y Modena se van a sublevar en contra de la soberanía del emperador de Austria. En Roma, Giuseppe Mazzini va a proclamar, por ejemplo, un primer intento de república y va a despojar del poder político al Papa Pío IX, iniciándose entonces un proceso en el cual se conoce como la unificación de Italia, que va a ser un sueño de estos nacionalistas italianos que buscaban precisamente lograr un Reino Unido en toda la península itálica. Pues bien, estos van a ser entonces las dos grandes revoluciones que se van a desarrollar dentro del siglo XIX. Por un lado, la de 1830 y la otra, la de 1848, con un gran antecedente en la Revolución Liberal de 1820. Mientras se estaba desarrollando todo este proceso de revoluciones y convulsiones políticas y sociales en buena parte de Europa, en la misma Europa, el desarrollo científico y el avance tecnológico da paso a la aparición de la Segunda Revolución Industrial. En esta Segunda Revolución Industrial también vamos a tener la aparición de los Estados Unidos de América como una gran potencia industrial. Los Estados Unidos de América se lanzan como una gran potencia industrial luego de la Guerra Civil Norteamericana. Luego de la Guerra Civil Norteamericana, en donde el norte logra imponerse sobre los estados de la Unión, Estados Unidos se lanza a un proceso de industrialización muy grande. Por eso es que Estados Unidos también se convierte en un foco de expansión de la revolución industrial. ¿Qué es lo que sucede? Durante la segunda mitad del siglo XIX se produce un nuevo salto adelante en las formas de producción de mercancías.
las industrias van a ser las más grandes, con un mayor nivel de desarrollo y con tasas de productividad mucho más altas gracias a los nuevos avances tecnológicos, a una nueva generación de máquinas, a la aparición de nuevas fuentes de energía y nuevos recursos importantes. Es un proceso a través del cual el trabajo mecanizado se expande y hay un gran enfrentamiento de las potencias europeas por el control de los mercados. Los mercados y las colonias que van a abastecer con materia prima van a ser fundamentales para poder alimentar la industria de estos países en el marco de esta segunda revolución industrial. Las fuentes de energía, ¿cuáles van a ser? El petróleo y la electricidad. Se van a inventar entonces los motores de combustión, dejando de lado el motor a vapor, y se van a inventar también los generadores eléctricos que van a permitir la aparición de una nueva generación de máquinas nunca antes vista dentro de la historia de la humanidad. El desarrollo científico y tecnológico de las industrias va a marcar el proceso de la segunda revolución industrial. Una hegemonía económica tecnológica de Estados Unidos, como ya les había dicho, Estados Unidos, luego de la victoria sobre los estados de la Unión, de los estados confederados, la Unión, el norte, mucho más industrializado, se impone sobre un sur rural. Estados Unidos, entonces, para poder iniciar este proceso de industrialización, va a encontrar en el oeste americano una veta inagotable de recursos. Por eso es que inmediatamente después de la Guerra Civil Norteamericana se produce la famosa expansión hacia el oeste. ¿Han visto las películas de vaqueros? Ya, ¿por qué hay una gran cantidad de gente que se va hacia el oeste? ¿Por qué? Porque ahí se van a encontrar una gran cantidad de recursos y a través de la construcción de ferrocarriles, Estados Unidos se va a convertir en una potencia industrial. Los recursos que vienen del oeste van a alimentar a las grandes fábricas de la costa este norteamericana. Y precisamente es en el contexto de esta segunda revolución industrial de finales del siglo XIX y principios del XX, en donde se va a producir la conexión a lo largo y ancho del país a través de los ferrocarriles. Va a ser una época en donde Estados Unidos se convierte en una gran potencia económica. Alemania también se va a convertir en una gran potencia. Alemania, antes de ser Alemania como la conocemos en la actualidad, era una serie de principados independientes que tenían una gran herencia medieval, producto de sus condiciones políticas del Sacro Imperio Romano Germánico y demás. Sin embargo, en el siglo XIX se funda la Confederación Alemana, se crean sobre todo bajo impulso de Prusia, que logra conquistar varios territorios, varios principados son anexados a este gran reino prusiano, y precisamente sobre las bases de este gran reino prusiano y los principados alemanes se crea lo que actualmente es Alemania. Luego de esta unificación, Alemania inicia un proceso de industrialización muy fuerte, destacando sobre todo en la industria química. Estados Unidos y Alemania van a desplazar a la antigua máxima potencia industrial que era Gran Bretaña, porque durante la primera revolución industrial, Gran Bretaña había sido la factoría del mundo prácticamente. Sin embargo, la aparición de Estados Unidos, Alemania y otros países en menor medida hacen que la hegemonía británica empiece a decaer. Aparecen nuevas formas de organizar el trabajo, como el taylorismo, por ejemplo, que intenta aumentar la producción dividiendo esta producción en etapas y reduciendo el tiempo, o el Fordismo, que crea la cadena de producción en donde se reducen los costos y se mejoran los salarios para los trabajadores. El sueño, por ejemplo, de Ford era colocar un automóvil en cada casa norteamericana. Cuando hablemos de la industria automovilística, vamos a hablar un poco más de nuestro amigo Ford. Las principales industrias que se van a desarrollar en torno a esta segunda revolución industrial va a ser la industria eléctrica, por ejemplo, tanto para el alumbrado público como para fines industriales y medios de transporte. Ahora bien, dentro de la industria eléctrica vamos a tener a dos grandes competidores. Por un lado, vamos a tener a Nikola Tesla
Y por otro lado vamos a tener a Tomás Alva Edison. Ambos van a defender que su forma de transmisión de energía era la más eficiente. La forma planteada por Tesla era la corriente alterna, mientras que el planteamiento de Edison era la corriente continua. Ambos van a luchar por un jugoso contrato para la construcción de una gran represa con fines energéticos. Estados Unidos lanza un concurso para poder crear una gran represa y que precisamente esta represa cuente con algún tipo de transmisión de la energía eléctrica, ya sea corriente alterna o corriente continua. Va a haber una gran competencia entre estas dos formas de transmitir la energía que va a ser conocida como la guerra de las corrientes. No va a ser muy ética que digamos, porque por ejemplo, este señor Edison va a llegar a electrocutar elefantes con el fin de demostrar que la corriente alterna es peligrosa. Es decir, para demostrar que la corriente alterna es tan peligrosa que puede electrocutar incluso un elefante, Edison viajaba por diferentes lugares y ferias científicas en donde electrocutaba elefantes, caballos, perros, monos, para tratar de demostrar que era muy peligrosa la transmisión de corriente alterna. Al final se demostró que la corriente alterna es la más eficiente y fue la que se impuso en los Estados Unidos, ya que esta forma de transmisión de la corriente va a ser la que utilicen los americanos para llevar luz a sus hogares. Pues bien, la otra industria que va a desencadenarse va a ser la industria petrolera, en donde va a destacar la Standard Oil Company, propiedad de uno de los más grandes empresarios, que va a ser John Rockefeller, por ejemplo. Pues bien, otra industria importante que se va a desarrollar va a ser la industria farmacéutica, en donde se va a destacar sobre todo los alemanes. ¿Han escuchado el comercial aspirina Bayer? Si es Bayer es bueno, pues bien, Bayer va a ser una ciudad en donde Bayer, perdón, va a ser una empresa en donde se van a destacar por la fabricación de una gran cantidad de pastillas, píldoras, tanto para el uso médico, pero también para el abono de la tierra, por ejemplo. Van a aparecer los primeros fertilizantes sintéticos dentro de Europa y van a permitir precisamente que se pueda acceder a un fertilizante mucho más barato y mucho más fácil de acceder. De la misma manera se va a difundir el uso de las vacunas. Ojo, no sé si lo sepan, pero algo que permitió que el ser humano pudiera crecer como crece en la actualidad, es decir, pudiera sobrevivir como sobrevivimos en la actualidad, es el uso de vacunas. Antes, una simple gripe te mataba. Por eso tu esperanza de vida no subía más allá de los 40 o 50 años. Eran muy raras las personas ancianas antes de la invención de las vacunas y del desarrollo de la química farmacéutica. Gracias a las vacunas, el ser humano ha podido crecer como ha crecido hasta el día de hoy. Así que ser antivacunas en pleno 2021 no es del todo lógico. Las vacunas han hecho que los seres humanos puedan aumentar a tal punto que ya estamos sobrepoblando el planeta. Precisamente han sido las vacunas las que han aumentado nuestra esperanza de vida. Gracias a las vacunas se han logrado eliminar una gran cantidad de enfermedades, o por lo menos controlarlas. Enfermedades que antes te mataban, hoy solo te causan un resfrío o algunas incomodidades, pero ya no la muerte. Ahí radica la importancia de las vacunas. ¿Se han preguntado por qué desde el siglo XIX hasta la actualidad el ser humano como especie no ha parado de crecer? Pues gracias al desarrollo de la farmacéutica y gracias al desarrollo de las vacunas. Por eso es que, compañeros, vacúnense. Si tienen 3 dosis, su posibilidad de sobrevivir al coronavirus aumenta en casi un 9000%, casi, según últimas estimaciones.
que se han hecho en laboratorios norteamericanos, para que vean la importancia de las vacunas. Y si ya tienen su segunda dosis, anden a que se apliquen la tercera, y si no tienen la segunda, pues vayan a que se apliquen la segunda. Mientras más vacunas tengan, más posibilidades de sobrevivir y menos posibilidades de que los virus muten y se conviertan en nuevas pandemias. Eso es ciencia. La ciencia y los resultados han avalado eso. Y precisamente durante esta época de la segunda revolución industrial, el acceso a las vacunas ha permitido que los seres humanos crezcan tanto como, o sea, es decir, en población, en demografía, crezcan tanto como hasta el día de hoy. La otra industria que va a ser importante va a ser la industria automovilística, que va a ser impulsada sobre todo por la Ford Motor Company. Durante mucho tiempo, Henry Ford y la Ford Motor Company va a ser la industria, va a ser, perdón, la empresa automovilística más grande no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Ford tenía un sueño, como les decía. El sueño de Ford era que cada casa norteamericana tuviera un carro, su famoso modelo T, que es el primer modelo de carro que se produce en cadena. Se reduce su costo hasta $360. ¿Qué es lo que hace Ford de manera muy inteligente? Reduce los costos y aumenta los salarios. Esto hace que los trabajadores de la Ford Motor Company puedan comprar, ¿qué cosa? Un carro Ford. De esta manera, los trabajadores de la Ford Motor Company compraban los carros que Ford producía, haciendo que parte del dinero que Ford pagaba a sus trabajadores se vuelva a ser ingresado en la compañía. Durante mucho tiempo en Estados Unidos, la Ford Motor Company fue la empresa número 1 en la fabricación de carros. La expansión de la industria automovilística motivó a que las ciudades cambiaran, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se tenía que crear todo un nuevo tipo de infraestructura para el tránsito de los carros, apareciendo vías asfaltadas, grandes autopistas y demás. La invención del carro va a modificar las grandes ciudades en Estados Unidos, en Europa y en general en todo el mundo. Es en la segunda revolución industrial también en donde se va a producir el primer vuelo documentado. Los hermanos Wright van a ser los que logran inventar la primera máquina voladora a motor eficiente. Y a partir de aquí, probablemente el invento que se logra desarrollar con mayor rapidez sea el avión. Porque miren, el primer vuelo en avión fue en el año de 1903. Y para 1916 y 17 ya tenemos aviones que pueden ir a la guerra. Para que vean lo rápido que el avión es investigado y mejorado a lo largo del tiempo. La industria del acero va a ser otra industria fundamental. Se va a crear el convertidor Bessemer, que va a poder crear una gran cantidad de acero dentro de una gran cantidad de acero para poder crear grandes estructuras que van a ser fundamentales para la construcción de edificios, la construcción de puentes. Gracias a las estructuras de acero van a aparecer los primeros rascacielos, cambiando entonces para siempre la forma y el tamaño de las ciudades. ¿Por qué? Porque antes de las ciudades empezaban a expandirse de manera horizontal. Con la creación de las estructuras de acero para la construcción de edificios, aparecen los rascacielos y ahora las ciudades empiezan a crecer de forma vertical. Vamos a tener aquí la Carnegie Steel Company, que va a ser una de las más grandes productoras de acero dentro de los Estados Unidos. Las consecuencias: surgimiento de los grandes monopolios industriales, los cárteles, los holding, los trusts y el capitalismo financiero. Este sistema de producción capitalista va a entrar en crisis en el año de 1873. En los Estados Unidos aparece lo que se conoce como el Gran Pánico,
ligado al colapso de las empresas ferroviarias. Esto va a ser un preludio de lo que va a pasar luego en los años 30. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo la bolsa de valores norteamericana colapsa cuando los precios de los ferrocarriles que estaban, de las acciones de los ferrocarriles que estaban muy altos, se desploman. Es decir, había existido una burbuja dentro de, se había producido una burbuja dentro del precio de los ferrocarriles. Por eso es que se genera gran pánico, un preludio de lo que va a pasar después. Incluso va a afectar a nuestro país. ¿Por qué? Porque la crisis económica mundial va a hacer, por ejemplo, que en el Perú se reduzcan los gastos militares y se tengan que prescindir de una gran cantidad de soldados profesionales que luego van a hacer falta en la Guerra del Pacífico, que es en el 79, como ustedes recordarán. Bien, sobrepoblación y una gran migración europea en el siglo XIX. Hay, debido a las comodidades y a las facilidades que ofrece esta segunda revolución industrial, hace que la gente tenga muchas más facilidades para vivir. Las medicinas y las vacunas han hecho que la gente ya no muera tanto como antes. Se reduce la mortalidad infantil y esto hace evidentemente que se genere un problema de sobrepoblación. ¿A dónde los vamos a mandar? Sobre todo en Europa, pues empiezan a salir hacia otros lugares. Estados Unidos, por ejemplo, algunos colonos en África, en Asia, que van a iniciar con este proceso de expansión europea que se va a conocer como el imperialismo. La sobreproducción y la búsqueda de mercados coloniales va a hacer que Europa trate de salir de sus fronteras y conquiste otros territorios. Este proceso se conoce como el imperialismo. El imperialismo es un proceso histórico en el cual se produce la dominación política y económica de un estado industrial sobre otro menos desarrollado. El imperialismo se va a generar a través de la conquista y la dominación directa de un país industrializado sobre algunos países como China, por ejemplo, que era un gran imperio, pero no era industrializado. Estamos hablando de la ocupación de Vietnam, la ocupación de varios territorios en África, por ejemplo, y en Asia Menor. Estamos hablando de un neocolonialismo. Nuevas colonias van a aparecer, que van a depender evidentemente de los europeos. Se exportan grandes capitales a las respectivas zonas de influencia. El caso peruano, por ejemplo, nosotros dependíamos de los británicos. Una gran cantidad de capitales británicos van a ser instalados aquí, en nuestro país, y vamos a vivir desde aquí en adelante dependientes del capital extranjero y de la famosa inversión privada, y por eso es que no se debe ahuyentar la inversión privada. Aparecen las empresas multinacionales que van a lograr extender sus redes en diferentes lugares y en diferentes ámbitos de negocios. Las causas: sobreproducción. En Europa hay tal cantidad de producción que ya los europeos no pueden comprar. La oferta supera la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hacen los europeos? Pues empiezan a vender en otros mercados. Por eso se buscan otros mercados. Y si estos mercados no querían comprar su producto, pues no importaba, porque los europeos los obligaban a comprar a la fuerza y a la mala, como el caso de China y las guerras del opio, que básicamente es una guerra para obligar a China a que le compre cosas a los británicos y a otros países europeos. Búsqueda de mercados y materias primas también va a estar enmarcado dentro del imperialismo. El aumento de la población, como ya les había mencionado, y en el caso de la política, la búsqueda del prestigio nacional. Mientras más poder, mientras más colonias, mientras más territorios dominados, más prestigioso eres. El nacionalismo exacerbado va a ser una de las causas del imperialismo. Yo soy alemán, yo soy francés, yo soy italiano, yo soy norteamericano, yo soy ruso. Estos nacionalismos exacerbados van a traer muchas y gravísimas consecuencias. El eurocentrismo. A partir de aquí, del siglo XIX, Europa empieza a entenderse a sí misma como la cultura superior y la llamada a dirigir el mundo. Ellos consideraban que las demás culturas eran inferiores y que por lo tanto ellos estaban en la obligación de llevar el desarrollo tecnológico y el avance cultural a culturas supuestamente subdesarrolladas. En base a eso se justificaba el dominio de Europa sobre las demás culturas. Esto se conoce como darwinismo social. Supuestamente, la
cultura superior, la más adaptada, la más eficiente era la europea, y por eso esto se justificaba, y por eso es que esto justificaba que Europa domine a los demás grupos humanos. Esta era la justificación del imperialismo. Evidentemente nadie los había llamado, pero Europa necesitaba ¿qué cosa? Materia prima, mercados, para poder vender su producción. Por eso es que conquistan a la fuerza y a la mala una gran cantidad de territorios. Y la difusión del cristianismo, ya sea cristianismo católico o cristianismo protestante, va a ser difundido. Pues bien, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, la conferencia de Berlín, que entre el año 1884 y el 85 se van a repartir África. Y es que así actuaban los imperialistas. Nadie les había dicho que en África vivía gente, ¿acaso? O sea, en África vivía gente. Y a los africanos no les habían preguntado si querían pertenecer o no a algún imperio. Sin embargo, los europeos, como ellos se consideraban superiores a los demás, deciden dividirse África. ¿Para qué? Para evitar mayores conflictos entre ellos. Por eso es que aparece una parte para España, para Italia, para Francia, para Reino Unido, para Portugal, para Bélgica, y de esa manera se dividen las zonas de influencia. Surgen los grandes imperios coloniales, como va a ser el caso de Inglaterra, de Francia o de Alemania. En el caso de Inglaterra va a tener India, Egipto, Canadá, Australia, Francia, Indochina, lo que es Vietnam, Laos y Camboya, Argelia, Guyana, Nueva Caledonia. El imperio alemán va a tener Camerún, las Islas Marianas y así. Los países imperialistas van a empezar a repartirse el mundo. En algún momento, este frágil balance que habían entre las potencias industriales enmarcadas en esta segunda revolución industrial, van a empezar a rozar entre ellas por la competencia de mercados y materias primas. Ninguna de ellas va a confiar en las demás, porque cada una de ellas buscaba su propio desarrollo. Precisamente las tensiones entre las potencias por el control político, territorial, control de mercados y control de materias primas va a hacer que se llegue a un punto muy álgido que durante un buen tiempo antes del estallido de la guerra se le conoció como la paz armada. Fue una época en donde las potencias europeas empiezan a formar alianzas para prevenir algún tipo de ataque de alguna u otra potencia. Se forman entonces dos bloques militares: la Triple Alianza, liderada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, enmarcada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. En la Triple Alianza luego se va a unir Bulgaria y el Imperio Otomano, y en la Triple Entente Japón, Italia y los Estados Unidos. Las causas de la Primera Guerra Mundial van a ser la pugna entre las potencias industriales, la exaltación nacionalista y precisamente un hervidero que era el problema balcánico, porque en los Balcanes había fuertes tendencias nacionalistas en donde jugaba o tenía una gran influencia Rusia y el Imperio Austrohúngaro. En realidad, el hervidero de los Balcanes va a ser el pretexto para una guerra que básicamente iba a estallar de todas maneras debido al recelo que había entre las potencias industriales por el control de sus territorios. La guerra inicia cuando en Sarajevo Gavrilo Princip asesina al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. Este asesinato va a causar que Austria-Hungría le exija a Serbia que la policía austriaca ingrese a Serbia. Serbia había sido un país que se había logrado independizar recientemente de Austria-Hungría, y Austria-Hungría quería anexarla nuevamente a como de lugar. Sin embargo, Serbia estaba bajo la protección de Rusia. Cuando Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, los rusos declaran la guerra a Austria-Hungría. Pero como Austria-Hungría estaba aliada con Alemania, Alemania también declara la guerra a Rusia y a Serbia, y le envía un documento a Francia en donde le dice mantente neutral, pero Francia dice no, y como las cosas estaban totalmente listas para el estallido de una guerra, Francia se moviliza y le declara la guerra a Alemania, que, bueno, Francia y Alemania tenían cuentas pendientes por la cuestión de Alsacia y Lorena. Durante la guerra franco-prusiana. Pues bien, se inicia entonces un acta de dominó en donde las diferentes potencias van a entrar en guerra. Alemania, para atacar a Francia, tienen que entrar por Bélgica, pero Bélgica era un protectorado británico, así que los británicos también entran en la guerra. La primera fase de la guerra va a ser la fase occidental. Alemania invade Bélgica y Francia y son frenados en la primera batalla del Marne. En el frente oriental, Alemania logra derrotar de manera contundente a los rusos en la batalla de los lagos Mazorinos y Tannenberg,
y Rusia sufre la Revolución Rusa en 1917, producto de los estragos de la guerra, y en la siguiente clase hablaremos un poco más de la Revolución Rusa. Cuando Alemania es derrotada, es frenada, los alemanes dicen ni un paso atrás y se produce la guerra de posiciones o la llamada guerra de trincheras de 1915 hasta el final de la guerra. Van a haber diferentes intentos por romper el estancamiento, como la carnicería de Verdún, por ejemplo, la carnicería del Somme, en donde los franceses y británicos no logran derrotar a los alemanes, pero es una verdadera carnicería de miles de millones de muertos. En el frente marítimo, la guerra submarina hace que Estados Unidos entre a la guerra cuando se le hunden el Lusitania y los alemanes se niegan a pedir perdón o disculparse. Estados Unidos entonces entra a la guerra a favor de los aliados. En el frente oriental, Rusia firma el tratado Brest-Litov y se retira de la guerra, y los alemanes buscaban dar un último ataque en la segunda batalla del Marne, movilizando a todos los soldados del frente oriental al occidental. Sin embargo, la llegada de Estados Unidos va a terminar por inclinar la balanza hacia los aliados. De esta manera, entonces, en la segunda batalla del Marne, los alemanes no logran romper el cerco y piden un armisticio, en donde los alemanes, conscientes de que no pueden continuar la guerra, se rinden. Se firma entonces el polémico y muy cuestionado Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque los franceses, debido a su excesivo resentimiento, quieren culpar a todo de los alemanes. Y de hecho lo hacen. En el Tratado de Versalles los franceses echan la culpa de toda la guerra a los alemanes, cuando en realidad la guerra había sido provocada por todos. Pero como Alemania había perdido, le imponen las sanciones más duras a los alemanes, y por eso es que los alemanes nacen con, tienen ese resentimiento en contra de los franceses, resentimiento que se va a exacerbar muchos años después con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Alemania va a entregar sus colonias a los países vecinos, va a decidir pagar una indemnización, va a tener que reducir su ejército a 100.000 efectivos, surgen movimientos nacionalistas en contra del tratado. Las consecuencias: 20 millones de fallecidos, desintegración de los últimos imperios como el austrohúngaro, el turco otomano o el ruso, surgen nuevos estados en Europa como Finlandia, Estonia, Letonia, y se crea una institución con la finalidad de evitar que vuelvan a existir guerras como estas, la famosa Sociedad de Naciones, que es un fracaso, evidentemente, porque la Sociedad de Naciones luego no logra impedir que aparezca una segunda guerra mundial. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Discúlpenme por haberme pasado más tiempo. Voy a proceder a dar las claves. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la C de casa, la 2 es la B de barco, la 3 es la C de casa, la 4 es la B de barco y la 5 es la B de barco. Repito: 1 C de casa, 2 B de barco, 3 C de casa, 4 B de barco y 5 B de barco. Esas serían las claves para esta semana. Y bueno, nos vemos entonces, compañeros, hasta el próximo lunes. El próximo lunes ya probablemente hablaremos de historia del Perú, me parece. Cuídense bastante y, por favor, vacúnense. Ya hemos visto cómo las vacunas han permitido que nuestra especie logre crecer y crecer y crecer desde el siglo XIX hasta la actualidad, gracias a las vacunas. Así que, si quieren tener, o sea, si queremos salir de la pandemia y quieren tener más probabilidades de vida frente al COVID-19, las vacunas son la única solución y la única esperanza. Cualquier vacuna es buena. Así que vacúnense, por favor, compañeros. Cuídense bastante. Nos vemos.